Iniciamos, si, bueno, recordáis ya el miércoles, con la primera ponencia de apertura con la exministra Ana Pastor, y hoy tenemos el privilegio de que cerramos la última ponencia con también un exministro de Fomento, en este caso Íñigo de la Serna. Yo os decía el primer día cuando presenté a Ana que tengo la suerte de haber trabajado y aprendido con dos ministros. Uno fue Ana Pastor y otro ha sido Íñigo de la Serna. Te voy a decir que casi me matas trabajando contigo, porque fue muy duro, trabajamos mucho, ¿verdad? Pero tengo el honor de decir que he aprendido muchísimo con ellos dos y bueno, les invité a participar en las ponencias, aceptaron, con lo cual creo que es un privilegio que le tengamos en el cierre, así que Íñigo, todo tuyo. Dejamos para que des el cierre ya de la última ponencia. Bueno, muy buenos días a todos. Déjenme comenzar agradeciendo a Metro y a Silvia, muy en particular, la oportunidad de poder estar aquí en estos cursos del Escorial. Ayer tuve la fortuna también de estar en otros cursos de verano en una ciudad maravillosa como es la ciudad de Santander, participando también en el Foro Global de Ingeniería, y hoy lo hago en un foro similar, aunque con un foco más puesto en el sector transportes. Yo no me voy a extender demasiado, no traigo presentación, quiero ser breve. El consejero está a punto de llegar. Realmente yo hago de telonero del consejero, que es el que nos dirá cosas interesantes, y que estoy seguro que a ustedes, a muchos de los que estáis aquí, os puede resultar mucho más interesante de lo que yo vaya a decir, ¿no? Y pensando también sobre qué aspectos podía hablar, realmente yo creo que mi aportación en estos momentos y con la situación que tenemos es dar una visión o hacer alguna breve reflexión sobre lo que yo creo que es prioritario en estos momentos, sobre aquellas cuestiones en las que yo creo que habría que incidir en el sector transporte, pero también en el ámbito de las infraestructuras en general. Así que voy a modo resumen, y ya digo como colofón y a la espera de que llegue el consejero, hacer algunos apuntes sobre en qué cuestiones creo yo que sería importante trabajar, no exclusivamente desde el Ministerio de Fomento, que es donde yo he tenido responsabilidades de gobierno, sino en general en el sector de las infraestructuras desde el ministerio que corresponda, ¿no? La primera reflexión que yo haría sobre las prioridades que en estos momentos, en la situación actual, en el sector de las infraestructuras y del transporte en particular, habría que hacer es la de aprobar unos presupuestos. Estamos en una situación y en una coyuntura económica, no hace falta que les explique demasiado, enormemente compleja, con un elevado grado de incertidumbre en la economía y con algo que a mí me preocupa especialmente, y de ello vengo hablando ya desde hace tiempo, y es que más allá de problemas coyunturales que tengamos en el ámbito económico, estamos teniendo un grave problema que va engordando cada vez más, que tiene que ver con los objetivos de estabilidad presupuestaria, y me refiero fundamentalmente a la situación de la deuda pública y del déficit público en nuestro país. La deuda pública sigue creciendo, vamos a alcanzar, según lo que nos ha trasladado el Banco de España recientemente, una deuda pública histórica en nuestro país de 1.453 millones de euros, que se dice en pronto, y solo en el último año, no en el año 22, en el último año que hemos recorrido, pues esa deuda pública ha crecido 60.000 millones de euros más. No hace falta tampoco que les explique en este punto la importancia que tiene para el país enfrentarse de ahora en adelante con un volumen de deuda de estas características. No solo por lo que pueda suponer un eventual incremento de los tipos de interés, que evidentemente también en la medida que incrementan los costes financieros, sino porque en algún momento tendremos que devolver esa deuda y tendremos que hacer frente de forma responsable a la devolución de un volumen que se nos escapa ahora de las magnitudes que habíamos conocido hasta la fecha. Y un déficit público que nadie sabe muy bien cómo se va a cerrar, que se habla del 5%, puede ser el 5%, puede ser el 6%, puede ser el 4%, porque todavía no conocemos los datos de crecimiento de este segundo trimestre, pero sí hay
bastante certeza en que no estamos creciendo. El primer trimestre ya nos arrojó un balance de crecimiento prácticamente nulo, con algunos signos en consumo doméstico bastante alarmantes, y al menos diversas instituciones, organismos nos dicen que este segundo trimestre va a poder suceder algo muy parecido. Con lo cual, en una situación de nulo crecimiento, el déficit solo se puede reducir por dos vías: por un incremento de los ingresos, que sí que se está consiguiendo, pero única y exclusivamente debido a la inflación, por tanto estamos ante una medida muy coyuntural, y el descenso en los gastos, que en este caso yo llamaría más bien inejecución de presupuesto, que corrige un déficit que todavía podría ser mayor, pero aun siendo más reducido que el que tuvimos en el año 2021, sigue siendo un déficit público que hará todavía más engordar la deuda pública. En conclusión, una situación de falta de estabilidad. Es cierto que Europa nos ha dicho podemos seguir relajando los objetivos, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, pero tomar esa ventaja en el sentido de anchas Castilla, pues o desde mi punto de vista, sería un grave error. En este contexto resulta más importante que nunca que tengamos unos buenos presupuestos para el año 2023, que sean realistas, y esto es muy importante por lo que voy a decir a continuación, y que sean, en fin, ajustados a las verdaderas posibilidades que tiene el Gobierno. Creo que esto es prioritario. Lanzaríamos un mensaje terrible en una situación como la que todo el mundo dice nos vamos a enfrentar a partir de los meses de verano. Lanzaríamos un mensaje nefasto si no fuéramos capaces de alcanzar un acuerdo sobre unos presupuestos muy necesarios para seguir sosteniendo las cuentas públicas, ¿no? Y yo creo que aquí hay que tener altura de miras y, desde luego, hacer el mayor de los esfuerzos. Al Gobierno le corresponde dar el primer paso para buscar el acuerdo y el consenso político que es tan necesario. La segunda cuestión a la que me gustaría referirme como prioridad también es la de los fondos Next Generation. Yo creo que hay cierta unanimidad, y en esto hay una parte muy importante, como ustedes conocen, que tiene que ver con el sector transportes. Hay cierta unanimidad, da igual el estudio que conozcamos, da igual el organismo que se pronuncie al respecto, da igual quién sea el que evalúe el grado de cumplimiento en la ejecución de los fondos. Hay cierta unanimidad en que hay una bajísima inejecución de fondos europeos, de fondos de Next Gen. Me refiero en el ámbito nacional. El último informe que conocíamos de Deloitte del primer trimestre de este año hablaba de un entorno desconocido, porque nadie hay que sepa con claridad decir o poder decir cuál es el nivel real de ejecución que se está produciendo, un nivel de licitación pública de unos 5.000 millones de euros, ¿no? De los cuales ya el propio informe decía que 1.300, 1.400 no estaba seguro que se fueran a corresponder finalmente con fondos europeos, de los cuales el 40% aproximadamente, es decir, 2.000 millones de euros, se correspondían con trámites administrativos completamente finalizados, ¿no? Esto quiere decir que de ese punto en el que ya están los trámites finalizados a que realmente comience la ejecución, todavía queda un trecho desconocido sobre lo que se ha ejecutado realmente. La única comunicación que tenemos oficial sobre ese grado de ejecución la dio recientemente la IGAE para decirnos que el porcentaje real de ejecución estaba en torno al 2,5%. Esto no es una buena noticia, porque estos fondos, recordemos todos, se habilitan por parte de la Unión Europea para, en una situación de crisis económica como consecuencia de la pandemia, sostener las estructuras productivas y poder generar actividad económica y empleo. Pero lo que nos estamos encontrando es que el impacto que está teniendo, y ya he hecho referencia al crecimiento económico en el primer trimestre, es prácticamente nulo hasta la fecha en cuanto a ejecución y gasto efectivamente realizado. Y no hay que confundir el gasto realizado con lo que a veces escuchamos de
ejecución de presupuesto, porque se puede dar la circunstancia de que la Administración General del Estado, en las transferencias que haga a la comunidad autónoma, dice, porque esto es así, cuando uno tiene en el capítulo 7 transferencias de capital y desde la Administración General del Estado suelta el dinero hacia la comunidad autónoma, por ejemplo la Comunidad de Madrid, digamos, esa ejecución la da por hecha, es decir, la misión principal, que era transferir el recurso, ya está hecha, por lo tanto ha ejecutado, a efectos del Gobierno, el 100% de las transferencias que correspondían a las comunidades autónomas en ese momento. Cuando lo cierto es que ese dinero todavía, hasta que se logre activar por parte de la comunidad autónoma correspondiente o del ayuntamiento correspondiente, puede pasar muchísimo tiempo sin que tenga ningún tipo de impacto en la economía real, ¿no? Bueno, pues esta viene a ser la situación, junto con otras consideraciones que se han hecho por el sector empresarial sobre lo que está ocurriendo en torno a los fondos Next Generation, ¿no? Y entre ellas, a mí me preocupa especialmente el hecho de que en un país que está dominado al 95% por pequeñas y medianas empresas, pues estas consideran que no tienen acceso fácil a los propios fondos, que se está produciendo un efecto expulsión de la pyme, primero porque no tiene el conocimiento sobre cómo hay que presentar las cosas, de qué forma hay que hacerlo y cómo poder elaborar unos proyectos a veces en unos plazos ridículos de hasta 10 días. Segundo, porque hay unas ciertas exigencias regulatorias y ciertas exigencias en cuanto a la cofinanciación que en la práctica hacen que no tengan facilidad esas pequeñas y medianas empresas para poder presentar proyectos viables. En consecuencia, yo creo que habría que hacer, o al menos en mi opinión, será necesario hacer varias cosas. Y será necesario hacer porque en los próximos años seguiremos hablando de los fondos Next Generation al ritmo que vamos y habrá todavía mucha tarea que hacer. Primera, yo haría una plataforma, como tienen ya otros países, en la que nos enteráramos de cuál es el grado de ejecución de las cosas, de dónde se está financiando y qué tipo de proyectos se están financiando, de cómo hay que presentar los proyectos, de qué tipo de iniciativas se pueden llevar a cabo por el sector empresarial, etcétera, etcétera. Segunda, clarísimamente haría un apoyo mediante órganos muy ejecutivos, poco protocolarios y burocráticos, muy ejecutivos, con las pymes de nuestro país para ayudarles a recuperar la confianza en este fondo, ¿no? En las últimas encuestas, solo el 16% de esas pymes decía que estaría dispuesto a acudir a los programas o a las llamadas dentro de la financiación. Esto no tiene ningún sentido si el objetivo que se persigue es el de relanzar nuestra economía. Luego esta cuestión habría que claramente revertir. Y tercera, yo he tenido responsabilidad en el que es el ministerio más inversor que tiene el gobierno. Y conozco, como conocen algunos de los que fueron mis colaboradores y que están aquí presentes, lo que es el Ministerio de Fomento y lo que da el Ministerio de Fomento. Cuando yo veía las cifras en los presupuestos sobre el grado de ejecución prevista para un ministerio como el de Fomento, directamente decía, esto es inviable, o sea, es incapaz el Ministerio, por sus propias dinámicas, con los recursos que cuenta, por su tramitación administrativa, por los filtros que tiene que pasar, es absolutamente incapaz de hacer la mitad de lo que se está diciendo que se puede hacer, ¿no? Y aún así es el Ministerio que más fácil lo tiene, porque en el estudio que se presentaba Deloitte hay un dato que a mí me llama mucho la atención, aunque no tanto. El presupuesto de esos 5.000 millones que ha licitado Adif es de 2.400 o 2.500 millones de euros. El conjunto de todos los ministerios del Gobierno, en ese mismo periodo, hasta ese mismo periodo de primer trimestre, han licitado 1.200, 1.300 millones de euros. De todos los ministerios. Es decir, que Adif ha licitado, no el doble, pero casi el doble, que el resto de ministerios juntos. ¿Por qué se ha producido esa circunstancia? Pues por la sencilla y única razón de que cuando uno ya va a salir mal en la foto o muy mal en la foto de la ejecución de los fondos públicos, necesita imperiosamente consumir recursos y ejecutar inversión.
Y cuando uno tiene que ejecutar inversión rápido, tiene que tirar de los proyectos que están maduros. Y ustedes que son del sector conocen perfectamente lo que es un proyecto maduro, un proyecto que está redactado, un proyecto que está con una tramitación avanzada, que tiene su declaración de impacto ambiental, que está para lanzar al boletín. Y quien tenía los proyectos para lanzar al boletín era DIF. Es así de sencillo. Y si hubiera sido no sé, cualquier otra entidad de otro ministerio, pues se habría tirado del recurso de lanzar aquello que podía conseguir un nivel de ejecución muy rápido. Esa es la razón, ¿no? Por lo tanto, yo diría una tercera cuestión en torno a lo que debería hacerse en la ejecución de los fondos Next Generation. Y es, dado que el Ministerio y el propio Gobierno no tiene capacidad real de poder ejecutar de forma ágil los fondos que tiene disponibles, de los cuales venimos oyendo noticias reiteradamente. La semana pasada oíamos, ha recibido 9.000 millones. No son 9.000 millones adicionales, sino que se trata de la periodificación de las entregas que hace la Comisión, ¿no? Lo que tiene que hacer, desde mi punto de vista, lo que tendría que hacer el Gobierno es aprovechar al máximo una de las singularidades que tiene nuestro país, y es un entramado institucional muy potente, territorial, con capacidad suficiente para poder ejecutar muchas de estas inversiones, como por ejemplo la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid tiene capacidad para poder todavía apretar más el acelerador si tuviera no solo los recursos, sino claramente digamos, la encomienda de gestión sobre objetivos concretos. Y cuando digo la Comunidad de Madrid, digo la de Valencia o digo la de Extremadura, es decir, no hago distingos de colores políticos, me estoy refiriendo a que no parece razonable que si uno no tiene la potencia suficiente para poder ejecutar ese gasto, no aproveche al máximo su gran poder territorial de comunidades autónomas y de ayuntamientos, que todos a una podrían estar sumando muchísimo más de lo que puede estar haciendo el propio Gobierno, ¿no? Luego yo creo que aquí sí que habría con claridad que apartar, y ya sé que no lo digo desde la ingenuidad de quien no ha tenido ningún tipo de responsabilidad política, pero sí creo que en esta cuestión, especialmente en esta cuestión, y dado lo que nos viene en los próximos meses, habría que apartar el hecho de que al final el que va a salir en la foto con la primera piedra o con la inauguración de tal obra es fulanito o es fulanita, ¿no? Sino que aquí lo que interesa es que nos pongamos al día en el cumplimiento de esos objetivos. Tercera cuestión que yo creo prioritaria en este sector, ¿no? Al poco de dejar las tareas de gobierno bueno, digo dejar es un término eufemístico para decir que nos echaron, ¿no? En fin, de abandonar no del todo voluntariamente la responsabilidad de gobierno, acabamos de poner en marcha, pero llevamos ya muchísimos meses trabajando, no sé si alguno de ustedes se acordará, un plan, lo llamamos PIC, Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras. El plan consistía básicamente en aprovechar al máximo una cuestión que sigue siendo plenamente vigente hoy, y es que hay enorme liquidez en el mercado para el sector de las infraestructuras. Y los que son de Madrid estarán acostumbrados, muy acostumbrados, digo Madrid por el nivel de actividad que se mueve, a hablar con fondos, cada vez son más fondos. Yo esta semana estuve hablando todavía con uno que está armando también un paquete para el sector de infraestructuras, que están apostando con plazos largos y rentabilidades moderadas el invertir en materia de infraestructuras. Bueno, parece razonable aprovechar esa liquidez mediante sistemas concesionales de colaboración público-privada que puedan favorecer el que se acelere la ejecución de inversión pública, especialmente en el sector de las carreteras, porque las carreteras, como ustedes saben, no son precisamente las que van a recibir los fondos europeos, dado que no encajan del todo bien. Hay una parte que sí, la de digitalización y demás, pero la ejecución de vías de alta capacidad no encaja en los objetivos de los fondos europeos, ¿no? Por lo tanto,
lo que parece razonable es aprovechar para este sector que no va a beneficiarse del momento en el que vivimos, pues poder hacer un sistema concesional por un paquete de unos 5.000 millones que conseguiría en unos 20 corredores pues hacer un nivel de inversión muy necesaria, porque sigue habiendo en este país lugares, a pesar de que la carretera a veces se tiende a demonizar injustificadamente, en donde hay problemas de congestión de tráfico, ¿no? Y donde es necesario seguir realizando inversiones de ampliación de la capacidad existente, ¿no? Además, sin impacto en el déficit público y con unos beneficios claros de generación de empleo, unos 200.000 puestos de trabajo, y de retorno fiscal unos 3.000 millones de euros. No se me ocurre una razón por la que no poner en marcha, salvo las ideológicas, ¿no?, que consideran una concesión de este tipo de colaboración público-privada una especie de nuevo, de rendición de pleitesía hacia el sector empresarial, ¿no?, cuando nada tiene que ver ni siquiera con aquellos proyectos que se han producido en el pasado fallidos. Pues aquí estamos hablando de concesiones no de pago por uso, sino de pago por disponibilidad, como en el 99% de lo que se está haciendo en Europa, es decir, con adelanto de la inversión por parte del sector privado y recuperación de la inversión a lo largo del periodo de explotación, ¿no? Es decir, que ¿por qué no, con liquidez en el mercado, con un sector que no va a recibir fondos, poner en marcha un mecanismo de estas características que no tendría absolutamente ningún problema? Y aquellos que dicen que con la ley de desindexación se provoca un problema sobre esta cuestión, yo tengo que decir que eso no es cierto, que hay mecanismos para, a través de una simple orden ministerial, salvar, exceptuar la posibilidad de que se produzca ese problema, sobre todo con la parte de los rendimientos, y que en cualquier caso, si todavía alguien viera algún problema en que se pudiera hacer vía orden ministerial, anda que no se están cambiando vía decreto y vía real decreto cosas en este país como para que esta, que considero fundamental, no sea una más de ellas, ¿no? Por tanto, yo aquí pondría en marcha ya un mecanismo de estas características. Y se me ocurre que en el sector del agua, por un paquete similar de 5.000 millones, todavía diría que tiene mayor y mejor encaje, se podría hacer algo muy parecido, si no idéntico, a lo que en su momento se planteó para el sector de las carreteras. Cuarto lugar, yo creo que hay que cerrar de forma rápida algunos acuerdos relevantes con el sector en materia de transportes, ¿no?, y de infraestructuras, ¿no? Y aquí voy a hacer dos menciones, uno para el sector construcción y otro para el sector de ingeniería, que ahora, siendo consejero del grupo TIPSA, pues vivo de una manera especial. Ya lo conocía, creo, bastante bien, también vengo de ese mundo, pero ahora he tenido la oportunidad de conocerlo un poquito más, ¿no? En el sector de la construcción sé, y creo que se han hecho avances sobre uno de los principales problemas que en estos momentos existe, y es el de la inflación y de cómo está impactando en los precios de la construcción, por mucho que, es cierto, en estos momentos algunas materias primas y algunos materiales estén moderando esos crecimientos, pero que sigue existiendo un problema, y un problema relevante, tanto en las obras que van a salir como en las obras en curso, ¿no? Y creo que se han hecho algunos avances, pero creo que sería necesario seguir haciendo algunos avances. Por ejemplo, me cuesta entender por qué las entidades públicas y empresariales en el país están excluidas de la modificación que se ha hecho por parte del gobierno, ¿no?, cuando no hay ninguna tampoco razón para pensar por qué AENA, por ejemplo, no puede estar aplicando los mismos criterios para conseguir hacer e implantar revisiones de precios razonables para que se sea justo con el sector. Por ejemplo, creo que hay determinados servicios, no solo obra civil construida, sino servicios que también necesitarían la atención en materia de revisión de precios, ¿no? Es decir, hay depuradoras, hay gestión de recursos hídricos, por ejemplo, que requieren también de materiales y que requieren de energía y consumos
que no están contemplados inicialmente y que deberían estar, ¿no? Y también prestaría y ayudaría un poco al sector más débil en estos momentos, lo digo mirando a los ojos al consejero, que es el de él y yo, que hemos sido municipalistas durante muchos años, lo conocemos, que es el sector de los ayuntamientos, porque yo ayer tenía una conversación con algún ayuntamiento en Santander. Claro, los ayuntamientos que ahora van a poder aplicar la revisión de precios, no en todas las comunidades autónomas, porque curiosamente otra de las grandes disfunciones que se está produciendo es que hay algunas comunidades autónomas en donde todavía no se ha producido esa transferencia de la capacidad competencial del ayuntamiento para poder revisar los precios, y por tanto, en cuanto no tengan capacidad para hacerlo, el ayuntamiento no tiene vía libre, ni su interventor municipal le va a permitir hacerlo, ¿no? Pero en el momento que se le permita hacerlo, pues va a notar un impacto en sus presupuestos bastante relevante, que para una comunidad autónoma puede tener un menor efecto, para el gobierno desde luego tiene prácticamente ningún efecto, y para el ayuntamiento lo puede tener, y lo puede tener grande, ¿no? Yo creo que en este sentido el propio gobierno, que es el que está haciendo central las modificaciones para poder aliviar la situación actual, debería estar también haciendo un esfuerzo con los ayuntamientos para permitir que los presupuestos que tiene no sean un obstáculo para poder hacer esas revisiones, ¿no? Y el segundo tema es un tema más complejo todavía, y en fin, aquí también barro un poco para casa, ¿no? Pero tengo una cierta preocupación de hace tiempo ya también, y aunque en nuestra época de gobierno hicimos algunos cambios relevantes, probablemente no fueran suficientes, sobre la situación de las ingenierías, de las consultoras, de aquellos que se dedican a la redacción de proyectos y a las direcciones de obra, ¿no? El sector en el país es un sector, en fin, que está sufriendo bastante, ¿no? Siendo un sector con una enorme y larguísima experiencia, con grandísimos profesionales, ¿no? La semana pasada tuve yo una intervención en la que interveníamos 3 ponentes. Era una cosa que habían organizado en Londres. Intervenía la que lleva la sostenibilidad de la alta velocidad californiana, el que lleva la sostenibilidad de la alta velocidad en Gran Bretaña, y yo, para hablar de esa parte más de integración ambiental en la alta velocidad, ¿no? y la experiencia, las lecciones aprendidas. Yo ahí traté de ser bastante justo y crítico, o al menos autocrítico, sobre cuestiones que hemos ido aprendiendo a lo largo de estos 30 últimos años como país, ¿no? Con nuestra larguísima experiencia y con nuestra capacidad que tenemos, ¿no? Abro un paréntesis, yo me quedé maravillado, porque yo tenía 3 o 4 slides, bueno, en fin, de estas quizá demasiado ingeniero, de números y de impacto sobre las emisiones, etcétera, y lo que allí vi, con uunas presentaciones y unos vídeos apabullantes, ¿no? Que le hacen a uno reflexionar sobre los buenos profesionales que tenemos en el sector y lo mal que nos vendemos en muchas ocasiones, porque, oye, 2 países que no han hecho ni un solo metro lineal de alta velocidad, pues, lo explicaban, que a uno le hacían sentirse pequeño, ¿no? Y porque sacaban unas infografías, unos cuadros, unas cosas tremendas, ¿no? Y lo que digo no es irrelevante, ¿no? Porque esto, cuando tenemos que competir en concursos públicos en el extranjero, nos damos cuenta que muchas veces en esos países el que saca el concurso público te llama para que lo expliques, ¿no? Y para que lo presentes públicamente. Y no llama solo al CEO o llama al director de proyecto, a veces llama al que está haciendo la geotecnia o al que ha hecho el estudio hidráulico, para que vaya y lo presente personalmente, ¿no? Y en eso no somos todo lo finos que, desde luego, son, por ejemplo, en el mundo anglosajón, en donde yo tuve la oportunidad de comprobarlo el otro día, lo hacen extraordinariamente bien, ¿no? Pero dicho eso, vamos, no hay que bajar los ojos ante estos países absolutamente para nada, ¿no? Porque tenemos mucha más experiencia y, si se me permite, más capacidad desde mi punto de vista para poder resolver problemas de la entidad que puede enfrentar la alta velocidad, ¿no? Pero lo cierto es que
El sector de la consultoría es un sector, en fin, se puede hacer un benchmark muy fácil si ustedes van a las cuentas públicas, que son públicas, y ven los balances y las cuentas de resultados de las empresas y se dan cuenta de que no hay ninguna grandes alegrías, ¿no?, en el sector. Fruto de muchas cosas, ¿no?, que tienen que ver con la cultura de nuestro país, pero fruto también de la consideración que se tiene hacia el mundo de la ingeniería en su conjunto, ¿eh? Y aquí no estoy disparando contra nadie, ni muchísimo menos, sino que estoy haciendo una reflexión sobre la necesidad que tenemos a veces de entrar a ver este tipo de cosas, ¿no? Y yo, que también he utilizado el recurso, porque lo he utilizado, en mis 9 años de alcalde lo he utilizado, en fin, esto es la curva de la intervención, la que me da el interventor, pues hoy, desde la experiencia aprendida, uno se da cuenta que las curvas los hacen los políticos, no las hacen los técnicos, y que los interventores y los técnicos tendrán que ajustarse a las valoraciones que están en los cuadros de las curvas económicas, pero las curvas económicas en este país, y lo digo en una comunidad autónoma en donde, y no es peloteo, puedo decir que tienen, hasta lo que yo sé y de lo que estoy teniendo la oportunidad de ver, de los criterios más justos que tiene este país en el mundo de las consultorías, tanto en lo que es la valoración técnica como la valoración económica. Creo que aquí se han hecho en su conjunto en la comunidad las cosas muy bien y se ha escuchado mucho al sector y se han ido haciendo cambios, pero aún así la situación en España es la que es, ¿no? Al final es una lotería cuando uno va a un concurso de estas características, con lo cual tiende a unas bajas que son las que son y le hace en muchas ocasiones salirse del mercado. Creo que hay que defender esto como país, porque ya no son muchas las empresas que quedan 100% españolas, que estén en España, tributen en España, tengan profesionales de todos los países, pero española, y que aunque estén internacionalizadas, TIPSA lo está en un 80%, no estoy aquí diciendo que por muy española que sea no se esté trabajando fuera, necesariamente hay que trabajar fuera de España, pero requieren también del soporte y de, como decía que el programa, del precio justo, ¿no?, que se pague al profesional por los esfuerzos que realmente realiza. Creo que este tipo de cuestiones deberían ser también objeto de atención próximamente, ¿no? Quinta reflexión rápida, y no me quiero extender mucho más. No voy a entrar en los modos de transporte porque aquí sé que han dado lecciones magistrales, han explicado el estado del arte mucho mejor de lo que podría hacerlo yo, saben mucho más de lo que sé yo de los modos de transporte, pero sí hay algunos modos de transporte en los que hay que seguir avanzando y de una manera importante, ¿no? El ferrocarril, que se habrá hablado de ello, es uno de ellos. No voy a hablar de metro porque me daría vergüenza hablar sobre el metro en esta casa, porque estoy seguro que el consejero hará lo propio. El ferrocarril tiene todavía muchos retos por delante, pero permítame mencionar dos. Uno obvio, que es muy manido y recurrido, que es el del transporte por mercancía. Yo creo que ahí coincidimos todos. Hay un déficit tremendo en lo que es el transporte por mercancías. En estos momentos, en la situación económica actual, con los costes de las materias primas como están, los energéticos, con la inflación en el punto en el que nos encontramos y con el nivel creciente de exportación que sigue España teniendo en su balanza, creo que sería muy relevante, muy importante sobrepasar esa barrera del 5% y dar algunos pasitos más, ¿no? Y creo que ahí se están dando algunos importantes. Y el segundo es la liberalización, ¿no? Yo no soy capaz en estos momentos de hacer creo que además probablemente cometería un error si hago un balance de lo que está suponiendo la liberalización. Creo sinceramente que las cosas se han hecho razonablemente bien, creo que se han dado pasos en la buena dirección de cómo hay que realizar un proceso de liberalización, pero también creo que es pronto para saber cómo se van a situar las cosas, ¿no? En qué medida es sostenible o no sostenible los sistemas que se están implantando y yo creo que habrá que esperar todavía 1 año o 2 años para ir viendo el efecto también a medida que vayamos viendo cómo otros corredores entran en juego, ¿no? Pero sí diré una cosa, creo que no es descabellado
mirar en la parte de liberalización hacia las OSPs, es decir, a la posibilidad de poder dar, y en esto no sería necesario desde el punto de vista jurídico ningún gran paso en relación al marco regulatorio y normativo de la actual, pensar en la posible liberalización en el transporte para transporte regional, transporte de cercanías, que en algunas comunidades autónomas puede tener muchísimo sentido, en otras quizás lo tenga menos, ¿no? Pero esto es algo no explorado todavía, donde no se han visto oportunidades de negocio en servicios de estas características, pero en donde yo creo que hay modelos de negocio viables para el sector privado y facilidades para que se puedan ofrecer servicios mucho más acordes con los tiempos que corren, ¿no? Y el segundo, no puedo tampoco aquí dejar de decir, estando Rafael Barbarillo, a quien ustedes han escuchado en estos días como presidente de Confebus, y por mi relación con el sector, hablar un poco de la carretera, ¿no? No tanto del sector mercancías, que se tiene su hoja de ruta de mejoras, algunas de las cuales, o reivindicaciones que ya se han conseguido, sino del de pasajero, ¿no? Para decir algo que yo creo que es importante, ¿no? Yo soy, y lo digo sinceramente, firme defensor del sistema concesional español. He tenido mis batallas, y Rafa lo sabe bien, en Europa con la que era comisaria de transportes para defender algo que creo que es justo, ¿no? Nuestro sistema concesional, con sus errores y sus aciertos, yo creo que es un caso de éxito. Con sus errores también, pero con sus muchos aciertos, ¿no? Es un sistema concesional que ha conseguido dos cosas. Primero, generar cohesión social y vertebración territorial. Porque a nadie se le escapa que para un operador alemán puede ser muy interesante hacer un Madrid-Barcelona, ahora quizá menos, con la liberalización del transporte ferroviario, pero quizá le sea más duro pues acudir a Huesca para conectarle, con todo el respeto hacia Huesca, con el resto de la red, ¿no? Pero nuestro sistema concesional ha sido capaz de conjugar aquellos transportes o aquellas líneas regulares muy rentables con aquellas que no lo son tanto, ¿no? Y para conseguir un equilibrio bastante razonable en este país. Y en segundo lugar, ha existido una política de que no se trataba aquí de ganar dinero por parte del Ministerio, sino que cualquier margen posible en la concesión correspondiente se repercutiera en la mejora de la calidad del servicio. Y es por eso que hoy, cuando alguien coge un autobús en este país, y lo coge, y ustedes seguro que han cogido muchos en otros países, como puede ser Alemania, pues se dan cuenta de que hay bastante diferencia en cuanto a la calidad de la prestación de los servicios. Y esto que se ha conseguido gracias a un sistema que, insisto, puede que no sea perfecto, y con ello no estoy diciendo que no sea necesario en el futuro de una forma consensuada y de una forma ordenada dar cabida, por supuesto, a operadores que puedan venir de otros países o que vengan de España, pero lo que estoy diciendo es que sería un error acometer procesos de transición como los que a veces dicen que son procesos de transición, en los que la palabra transición es lo que menos se aplica, ¿no? sino que se implanta de una manera bastante rotunda, ¿no? Yo creo que es un sistema en el que habrá que seguir haciendo y trabajando sobre revisiones, entre ellas sobre el propio mapa concesional, y ver lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado y lo que se puede mejorar, pero debe ser una transición moderada y haciendo bastante hincapié en lo bueno que hemos conseguido y que no deberíamos perder. Y ya voy acabando, no he dicho ni una palabra ni de innovación ni de sostenibilidad, porque estoy seguro que esto ha sido algo recurrente. En fin, ahí me sumo a todo lo que se haya dicho, porque seguro que avanza en la buena línea de conseguir avanzar en ese proceso necesario para el país. Pero estando como estoy delante del sector, y aunque no sea directamente el sector transporte, y como ayer
he escuchado que en un hipotético cambio de cromos, de cuestiones que tienen que ver con defensa, se puede volver a poner encima de la mesa la ley de vivienda, algo en lo que yo he tenido responsabilidad muy directa. Tampoco me resisto a no decir aquí que cualquier modificación o cualquier ley que trate de intervenir el mercado es, desde mi punto de vista, una noticia nefasta para el conjunto del país. Ya no digo para los inversores, que lo único que quieren es tranquilidad, reglas de juego claras, estabilidad, y como todo inversor, como nos sucede a nosotros en nuestras familias, en nuestras casas, saber que el tiempo y que empleado y que el dinero y los recursos puestos encima de la mesa van a tener una cierta viabilidad, ¿no? Por eso, si realmente eso ahora va a salir como moneda de cambio, como cromos para intercambiar no sé qué cosas, yo creo que es momento de nuevo para decir alto y claro que no estamos ni están las cosas como para poder poner ahora de nuevo problemas y obstáculos a quienes quieren aportar sus recursos en la generación de empleo y en el crecimiento económico. Y acabo, porque ya creo que es momento de que intervenga el consejero con una última reflexión. Intentamos en su día, sin ningún éxito, también hay que decirlo, llegar a algún tipo de acuerdo con el conjunto de las fuerzas políticas de carácter nacional en materia de infraestructuras y en materia de transporte. No fue posible, quizá no era el momento ni se daban las circunstancias para que así fuera, ¿no? Pero yo creo que no hay nada que evite que haya determinadas cuestiones que por encima de problemas coyunturales este país necesite acordar, porque son cuestiones que nos van a pasar por delante a todos los que vayan a tener responsabilidades políticas, porque son cuestiones de medio y largo plazo, son cuestiones estratégicas del país, ¿no? Sobre las que se habla mucho y sobre las que, en definitiva, al final se han hecho poco. Por ejemplo, todo lo que está relacionado con el mantenimiento y la conservación de las infraestructuras en su conjunto. Se habla de las carreteras, pero yo diría de las infraestructuras y en su conjunto, ¿no? Para hacer frente al mantenimiento y a la garantía de mantenimiento en las mejores condiciones de esas infraestructuras. Ese acuerdo sigue siendo necesario. Tampoco voy a pecar aquí de ingenuo. Estoy seguro que no va a haber ningún paso hacia adelante en este sentido, porque los finales de legislatura nunca son los momentos adecuados para hablar de cosas trascendentes como esta, si se pretende un acuerdo con una cierta base política, ¿no? Pero así como en las otras cuestiones creo que no hay tiempo que perder, en esta es probable que haya que esperar al inicio de la próxima legislatura para lanzar esta cuestión, ¿no? Pero hay cuestiones muy importantes. He mencionado una, pero hay otra que también es muy relevante, como es la financiación del transporte público, ¿no? En donde creo que hay un debate por hacer en el conjunto del país para poder buscar fórmulas de financiación, tanto que se nos llena la boca hablando del transporte público, pero al final los ayuntamientos están muy solos en esta guerra, las comunidades autónomas tienen que hacer y encarar unos déficits gigantescos en materia de financiación de transporte público, y de momento, pues hasta ahora siempre se ha mirado para otro lado, ¿no? Yo creo que este es un tema muy relevante en materia de transporte, como para que se sienten las bases sobre cuál es el modelo de transporte público que queremos para nuestro país. Y eso debe hacerse con cierta estabilidad y sabiendo que no es una cuestión que se vaya a cambiar de una legislatura para otra. Ese acuerdo nacional sobre infraestructuras creo que es una de las grandes tareas pendientes, y que quien vaya a estar en responsabilidades de gobierno en la próxima legislatura, desde mi humilde punto de vista, debería afrontar con altura de miras, con generosidad, y sabiendo que como país nos jugamos mucho en esto.
Y yo poco más tengo que decir, no sé si hay alguna pregunta que ustedes quieran formular, pero no le quiero robar mucho más tiempo al consejero, que seguro que alguna buena noticia puede que traiga para la comunidad, nunca se sabe, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta o alguna cuestión. Bueno, pues si no es así, ya siendo viernes a estas horas y quedándonos ya el plato fuerte de la jornada, y agradeciendo de nuevo a Silvia que me haya invitado a participar en este foro, les agradezco muchísimo su presencia y que pasen un buen fin de semana. Muchas gracias.